Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Debí sacar más fotos, el podcast de fotografía con Néstor Álvarez y Sol Montero. Hola Néstor. Y otros rollos. ¿Verdad? Me enviaron los rollos. ¿Cómo estás, Sol? Bien, ha sido una semana agitada, pero bien. Qué bueno, sí, no, la intensidad no para en nuestras vidas, así que ahora, de hecho, vamos a hablar de un tema controvertido como nos gusta a nosotros, esas cosas así, agitar un poco el agua, sí. Que las cosas no pasen desapercibidas. Así que eso, un tema... Es un tema complejo, yo creo que tiene distintas aristas y da como para reflexionar también. Sí. Sí, yo creo que eso es como lo más importante. Bueno, vamos a hablar sobre la cámara. No, esto es un título que se inventó ahí donde me ayudo yo. La cámara como poder, fotografía, uso y cultura de la cancelación. Pero nosotros lo llamamos así coloquialmente los funados. Sí, todos. Yo creo que conocemos a más de algún fotógrafo que ha sido funado. No necesariamente por redes sociales, en nuestra época era solamente de boca, así como, oye, supiste, pero bueno, ahora puede ser por redes sociales, pero queremos hacer un poco de historia también y de hablar de varios funados en la historia de la fotografía. Sí. No, y en general, como la cultura de la cancelación no es como algo o sea, es algo reciente como un fenómeno cultural. En general, cuando la gente o la sociedad siente que no se hace justicia de respecto a ciertas cosas, se utiliza como la sanción social para poder como hacer esa justicia que no se da a través del conducto regular que uno esperaría del poder judicial y todo. O sea, igual estas cosas muchas veces se judicializan, pero otras veces solamente queda como la sanción social, ¿no? Claro, porque judicializar algo todos sabemos lo que se demora y muchas veces tampoco hay como, entre comillas, pruebas, claro, tan contundentes, sí. ¿Cachai? Porque generalmente son por testimonios y no hay pruebas físicas o cosas, entonces siempre es como la palabra tuya contra la de la otra persona. Claro, y en el caso de nuestros fotógrafos funados tiene que ver con que la mayoría de las personas accedió, digamos, a hacerse la fotografía, claro. Y por lo tanto es como que hay un consentimiento informado, entre comillas, pero claro, hay un límite ahí. Sí. De que, o sea, sí, yo puedo firmar un consentimiento informado de qué es lo que voy a hacer, digamos, o qué es lo que el fotógrafo espera de mí, ¿cachai? Y quiere de mí que yo le dé como modelo, pero hay límites que se traspasan, claro. Y pareciera que el consentimiento informado da para todo. Ahora, igual había una frase muy interesante en ese texto que me mandaste, y es esto de hasta dónde le damos permiso, o sea, hasta dónde el arte permite hacer cosas en nombre del arte. Porque claro. A mí me pasaba eso cuando leía el texto, que efectivamente, o sea, tú puedes hacer imágenes y la imagen puede ser una imagen muy buena en el sentido de que, claro, técnicamente, compositivamente, incluso en el contenido, que sea controversial, que genere reflexión, que genere disputas, porque muchas de estas imágenes dan como que tienen siempre dos ámbitos, claro. ¿Cachai? Como que hay gente que le gustan las imágenes controversiales, le gusta que sean, se me fue la palabra, esto cuando algo es como irreverente sí, pero hay provocativa. Eso, claro, le gusta el arte provocador, claro. ¿Sí? Le gusta hacer así como el de la capa, claro. Con el de la capa, así como el andar metiendo el dedo en la llaga, sí, andar molestando, porque claro, o sea, el arte, creo yo, bulla. Tiene que generar algo en el otro, sí. O sea, ahora, no todo el arte necesariamente tiene que ser provocador, ¿cachai? No todo el arte es de manifestación así como política o de manifestación sexual, no necesariamente. Hay arte que es también para ser contemplativo. Yo creo que encasillar el arte en una sola cosa tampoco es tan bueno. Pero en este caso en particular me gustó como esta reflexión de que es como un poco quizás de dónde surgió este tema, sí. Es hasta dónde
en nombre del arte. Claro. Arten, me salió. Del arte. Del arte. ¿Hasta dónde en nombre del arte? Mira, había salido tan bonita la frase. No, pero se entiende. No, es que es, con respecto a esta reflexión, yo creo que como los fotógrafos, los artistas en general, cuando tienen que abordar esta situación de enfrentarse a una situación que tienen que, con la idea, como dices tú, o de provocar, o de provocar algo, más que solamente provocar como un remecer el agua, ¿me cachai? Claro. O esta pasividad que tiene como la sociedad en general, no sé. O son contestatarios. Lo hablábamos también la otra vez con por ejemplo, en otras disciplinas más de la performance o de las instalaciones, cuando había alguien que ponía en una licuadora pescados vivos y provocaba, ¿me cachai? La intención de tener la idea de matar un animal en vivo, ¿me cachai? En nombre del arte. Entonces, lo que estás diciendo, pues, ¿cuál es el límite? El límite lo tenemos que poner nosotros mismos también en nuestro sentido ético y de entendiendo de que como sociedad nos hemos puesto ciertas regulaciones para que podamos poder convivir de una manera saludable, ¿me cachai? Claro. No nos andemos matando o desnudando a la gente en la calle por puro, o desnudándonos nosotros mismos. Entonces tenemos que poner ciertos límites. A veces... Pero Túnica desnuda a millones de personas, o sea, cientos de personas desnuda Túnica en la calle. Claro. Y en nombre del arte. En nombre del arte. No, y también lo he hecho yo, también en nombre del arte y la fotografía, pero es la clave lo que ponía, es ese consentimiento informado de que la persona, por lo menos yo, cuando yo hago fotografías de ese estilo, desnudo he hecho muy poco, pero hago fotografía erótica que tiene un contenido un poco más provocador, que no la publico porque evidentemente también las plataformas también tienen ciertas regulaciones y no te dan el acceso libre a exponer ese tipo de cosas. Pero en el lugar que yo informo tanto al modelo o la modelo que va a estar en esa situación, de que estas son las características de la obra que uno está haciendo. Esto es lo que va a decir, pero de principio a fin. Y yo no hago en la mitad, que es ahí donde me diferencio con los fotógrafos funados, un cambio no de paradigma, pero un cambio de la idea o del contrato, en la marcha, que eso también genera para algunas personas se sienten como obligados a tener que, porque ya están ahí y claramente muchos de estas personas son bastante persuasivos o insistentes. Claro. Y yo creo que muchos modelos hombres y mujeres creen que es como parte del desarrollo del trabajo, ¿cachai? De como ir más allá, porque claro, uno siempre parte, y en todo, aunque no le saques la ropa al modelo, tú partes de algo como muy más frío, ¿cachai? Más formal, y de a poco tú te vas haciendo más como soltando, confiando, claro, como entrando en confianza para que el otro obviamente esté mucho pose de manera más natural. Claro. Y en entrar en confianza es donde los límites generalmente se cruzan, porque entrar en confianza puede ser desde permiso, te puedo arreglar el pelo, ¿cachai? Si es que pedís permiso, o te puedo arreglar la ropa, o a ver, o sácate la ropa más, o muéstrame un poquito más, bájate más eso, y de ahí al toqueteo, a ver, déjame, ¿puedo tocar aquí? O sea, si es que preguntan, insisto, ya que preguntan es una gran cosa, pero claro, uno dice, no, pero es que el límite lo tendría que haber puesto la modelo. Pero ¿por qué la modelo tiene que saber hasta dónde era digamos, hasta dónde llegaba esto? Incluso hay modelos que se sienten incómodas, pero que creen que es parte de este trabajo. Del ejercicio que se está haciendo. Exactamente. Entonces, creo que a ellas les pidieron posar a lo mejor con poca ropa y provocativa, y no saben que en realidad eso es posar con poca ropa y provocativa. Claro. Pero no que te des acceso a tu cuerpo, a tu intimidad, a entrar a tu espacio personal, que sea invadido por otra persona, incluso como te digo yo, que te estás viendo desnuda, que te estás viendo con las piernas abiertas o lo que sea, provocativa, ¿me entiendes? Como es
estamos diciendo. Pero eso no le da pie a cometer un abuso, porque incluso ya hay otras cosas que son derechamente abuso, ¿me entiendes? Que esta cosa ya es como el agarrón, la cosa no consentida y como que creen que va a pasar ahí pero piola. Hay tipos que se acercan y te empiezan a dar besos, ¿cachai? Sí, como o sea, derechamente, como un loco, no. Es como muy, todo lo que éticamente un fotógrafo o fotógrafa no debiera hacer nunca, por eso hay como eso es lo que le ahora, y claro, el otro día, aquí nosotros estamos hablando como del límite que se tiene que poner el propio fotógrafo, claro. ¿Cachai? Porque a la larga yo creo que los modelos no necesariamente saben dónde está el límite. Sí. O sea, algunos que ya son más experimentados sí, ¿cachai? Y le pueden parar el carro y qué sé yo, pero sabemos de muchos casos, sobre todo adolescentes, en general igual son súper cuidadosos, la mayoría ocupan adolescentes o que están saliendo de la adolescencia, 18, 19 años, o sea... claro, que están en el límite legal, claro, en teoría son adultos, pero no. Que todavía no, pues, ¿me cachai? O sea, siguen siendo personas jóvenes, inexpertas, ¿me cachai? Que son mucho más permeables y hay una relación vertical, ¿cachai? O sea, el fotógrafo es como alguien que tiene un cierto poder, porque otra de las cosas interesantes que tenía este texto que compartimos es que la cámara pareciera que te da un cierto poder. Claro. Es como una autoridad, porque es como, bueno, no sé cómo lo ve cada persona, pero es como lo que refleja aquí, y aquí ya vamos después a ir como enumerando algunos casos emblemáticos de fotógrafos que han sido como muy fotógrafos mayormente, como muy connotados, que han traspasado ese límite que rompe el deseo. No, y que socialmente han sido, porque estos son los que socialmente han sido sancionados. Claro. Nosotros tenemos otros casos que han sido más cercanos, que son más domésticos. Que son más domésticos y que conocemos también esas cosas, y si bien no los nombramos, ni por miedo, ni por nada, sino que de verdad también como no revictimizar a las personas que sufrieron esos abusos, sino que también estamos hablando de un tema que es complejo, que generalmente como que se trata de evitar. Y no somos jueces tampoco. Pero sí en el sentido de como tenemos el sentido de la responsabilidad del trabajo que hacemos. Entonces yo me hago cargo de lo que hago, digo, lo mismo haces tú. Cuando trabajamos con personas, por ejemplo, esto como un tip para las personas que están entrando en el mundo de la fotografía, pero del modelaje, tanto para quien hace la fotografía como para quien es fotografiado, hacerse acompañar, ¿me cachai? Un fotógrafo no te puede decir como no, que a mí me incomoda, no. Puede haber más gente. Sobre todo, por ejemplo, si tú quieres fotografiar a un menor de edad, sí o sí, tiene que estar su papá, mamá o alguien, un tutor legal. Que sea responsable de esa persona legalmente. Sí. Aunque esa persona tenga 17 años y esté a 2 meses de cumplir 18. Totalmente, sí. Así que no, y aunque sea que no lo vayas ni a desnudar ni nada, esa persona, porque ahí ya otra cosa, porque como digo yo, son otros detalles, pero en este sentido de que la persona tiene que sentirse también cómoda en esa situación, porque sabemos que los jóvenes y niños también ahora con las redes sociales están súper expuestos y ellos mismos se exponen a eso, porque suben a sus redes sociales de una manera muy inocente, digo yo. O sea, sé que uno dice, pero si ya a esa edad ya saben. Sí, pero saben en el sentido de que ellos quieren exponerse porque quieren gustar a otros niños o otras niñas, pero no a viejos depravados. Exactamente. Viejas depravadas. Para ellos eso de mostrarse y demostrarse a lo mejor como más sexy o qué sé yo, con menos ropa o en situaciones como mucho más eróticas, pero a gente de su entorno, ¿cachai? Sí, e incluso a personas quizás 1 o 2 años menor, y 1 o 2 años mayor, pero para ellos ese ya es incluso 2 años menos, ellos encuentran que son muy chicos. Sí, no, y además que también sí estoy de acuerdo con en general como la sociedad no aborda el tema y dice es responsabilidad de los adultos a cargo de ese niño, de también como velar por qué cosa está subiendo ese niño al internet y todas esas cosas, con quién está hablando en internet, porque hay un vacío muy grande legal en el sentido de como que no se pueda perseguir a nadie porque simplemente como
o sea, si tú lo subiste, es como público. Como es público, ¿me cachai? Sí. O sea, como que no los puedes estar culpando por eso. Por eso yo sé que hay mucha gente en mi familia, por ejemplo, tengo sobrinas, sobrinos chiquititos, y mis hermanas, las mamás de estos niños, no suben cosas ni a sus redes sociales personales, ni a las de... O sea, ni a las de nadie, no publican esas fotos, al menos imágenes de las caras, porque saben que ahora, lo hablamos la semana pasada, con la inteligencia artificial, agarran esa carita y pueden hacer pero cosas muy, muy perversas, y entonces yo digo, es mejor evitar esas cosas. Entonces, sabiendo que en un mundo ya bastante corrompido como estamos, yo digo, no queremos demonizar el mundo en el que vivimos, que pareciera como tan... Sí, parecemos puritanos, pero no se trata de eso, sino que como que se trata en cierto modo, lo que es como abrir los ojos. Claro, de abrir los ojos, y como de nosotros cuando nos propusimos hacer este podcast igual pensamos en qué tema queremos hablar, y como que realmente surgió esto, oye, y este fotógrafo sí, porque está funado, y nos dimos cuenta que habían varios en la historia de la fotografía y obviamente en nuestro entorno que realizan prácticas fotográficas, y no estamos hablando del trabajo fotográfico, porque ese es como otro tema, ese otro tema complejo que es el autor y la obra. O sea, la separamos, pero no es el caso de lo que estamos hablando ahora, sino que no es solo que si la obra del fotógrafo es buena o es mala, sino de que la acción que está ¿qué hizo cómo para conseguir cómo esa gestiona esa foto? O después, porque puede que haya hecho la foto y en las fotos tú no veas nada fuera de lugar, sino que es en la sesión de fotos que pasó. ¿Cachai? Eso en general, las funas van más por ahí, bueno, algunas. Algunas funas van por ahí, por pero lo bueno, que pasó después. Pongamos como lo que queríamos contar. Por ejemplo, elegimos una selección acotada para no extendernos, porque pueden haber mucho y todo. Partiendo como en los inicios de la fotografía, bueno, yo lo conocí como escritor, pero después uno se entera de que esta persona tenía... ¿La profe de historia de la foto? Tenía muchas más otras habilidades y hizo otras disciplinas. El famosísimo Lewis Carroll, escritor de la célebre Alicia en el País de las Maravillas, que fue fotógrafo. Sí, pues, pero bueno, él era matemático, verdad. Él era matemático, académico de una universidad en Londres. Vivía en una isla que era una isla como... no me acuerdo el nombre de la isla, la verdad. Me van a disculpar, pero... La memoria está... Bueno, pero en esa isla vivían muchos como eruditos, muchas personas, muchos académicos, muchas personas ligadas al mundo de las artes, de la ciencia también, claro, y en esa era como un sector como muy acomodado, si bien es cierto no eran así como ricachones todos, pero era un sector acomodado de familias que estaban, claro, que eran muy cultas en general y que tenían un gran aprecio por las artes. Claro. ¿Ya? Y estamos hablando 1850, 1860, 70, como en esos 20 años, digamos, ya como en una época en que la fotografía ya se trabajaba el colodión seco, la placa de vidrio, sin esta necesidad, la placa de gelatina en realidad, sin esta necesidad de estar preparando el colodión húmedo y hacer como todo este proceso. Entonces estamos hablando después de 1870. 1880 por ahí puede haber sido. Bueno, y la cosa es que Lewis Carroll, como les decía, era matemático, profesor de la universidad y tenía esta afición a la fotografía, que muchos científicos y mucha gente culta, adinerada de la época victoriana en Londres, mucha gente tenía afición a la fotografía porque era algo que requería de mucho conocimiento químico, mucho conocimiento físico, o sea, de física me refiero. Y entonces, bueno, es el camino que muchos hemos hecho. Yo también pasé de las ciencias, de la física, y eso que nosotros no teníamos que preparar las emulsiones. La fotografía, fue de ahí donde partí. Claro, pero en esa época había muchos científicos o mucha persona culta, en realidad, que se dedicaba a la fotografía porque entendía el proceso. Claro. ¿Ya? Entonces a él le gustaba,
pero a él le gustaba también desde la perspectiva del arte en el sentido, en esa época la fotografía todavía era vista solo como una técnica y no como un arte así como la pintura, pero había un grupo extraño, raro, de estos como vanguardistas, podríamos decirlo, que decía que con la fotografía sí se podía hacer arte. Claro. Que eran los raros, porque la mayoría decía que no, era una técnica y que el arte estaba como solo de los pintores. Claro. Ya, bueno, la cosa es que a él le gustaba hacer retratos, que era lo que se hacía mucho en esa época. Y su motivo principal en las fotografías eran niñas preadolescentes principalmente. No estamos hablando de niñas pequeñas, o sea, muy chiquititas, de 3, 4 años, no. Estamos hablando de que su afición en general a hacer fotografías eran niñas de entre 9 y 12 años, por eso de la etapa preadolescente de la época victoriana, que eran generalmente las hijas de los vecinos. Por eso la acotación en eso, porque era gente que no era, o sea, como que, entre comillas, que no eran niñas vulnerables. Sí, porque, claro, en otras circunstancias siempre se ha apelado a eso, porque muchos artistas buscan a personas vulnerables con esa intención, porque va a ser muy difícil que como que se defiendan, claro. ¿Entiendes? En este caso, bueno, siguen siendo niñas y siguen siendo personas vulnerables socialmente, pero tenían como el acceso de los padres, que eran como los que probablemente incentivaban o conocían a esta otra persona que sí, bla, bla, bla. Que era profesor en la universidad, era matemático, entonces, escritor. Quizá hubo una cierta flexibilidad en ese sentido de que accediera. Una confianza totalmente. Una confianza de que, porque además las niñas tenían siempre institutrices, entonces claro. Él siempre estaba, digamos, como con una persona, digamos, que estaba ligada a las niñas, y él, claro, hizo fotografías de grupos, así como de hermanas, ¿cachai? O de niñas y de hermanos en general, pero tenía una línea de fotografías que era, y de hecho él tenía como sus preferidas. O sea, había una chiquitita que se llamaba Alice Liddell, que se supone que es a la que él le escribió Alicia en el País de las Maravillas, a la que disfrazaba. ¿Ya? Porque, o sea, imagínense todo esto, yo no quiero satanizarlo tampoco, pero como que esta era su dinámica, las disfrazaba, por ejemplo, de personajes de cuentos. Recordemos que en esa época también, en 1800, los hermanos Grimm empiezan a publicar estos cuentos en Alemania, que son la recopilación, claro, es esta recopilación de cuentos y de historias tradicionales alemanas o inglesas o europeas en general, que se han transmitido de generación en generación y que para ellos le pusieron cuentos para el hogar. Claro. Entonces eran, claro, hacía esas representaciones sí. Con estas niñas. Claro, en algún momento todo esto yo creo que debe haber parecido muy inocente, como esta dinámica de que estamos jugando a disfrazarnos y todo, pero ya muchas de esas imágenes desaparecieron porque tú me contaste de que él las había destruido quizás con esa intención, pero muchas quedaron en poder de los padres y las que se pueden ver, que yo también las revisé, son bastante incómodas de mirar igual, pues me cachai, entendiendo de que claro, son niñas. Sí, él las hacía posar de una manera muy adulta. Claro, me cachai. Como las miradas, cachai, como que le generaba como cierta... es raro, porque yo me pongo en el lugar del fotógrafo y digo, ¿cómo tú haces? Como, o sea, ¿cuál es? O sea, es que no, claro, yo trato como de imaginarme cuál es la dinámica. Por ejemplo, yo fotógrafa, tengo a una adolescente, preadolescente ahí, ¿qué le tengo que decir para que me mire así? ¿Cachai? Sí. Como para que ponga ese gesto, que son gestos adultos. Sí, ¿cachai? Totalmente. Entonces, claro, cuando uno lo empieza a pensar es como eso, no. Entonces las vestía de mendigas, les quitaba un poco de ropa, con los hombros descubiertos, que en esa época todavía era como la sociedad era bastante pudorosa, o sea, las mujeres se cubrían. De la época victoriana, o sea, de aquí hasta abajo, claro, ¿me cachai? Entonces sí. Como que en general, como fenómeno social, también la mujer, el rol de las mujeres en general era bastante como protegido, ¿me cachai? Como socialmente. Sí. Entonces que a estas niñas como que las
Entonces, bueno, yo no sé si esa funa se dio en ese momento, al parecer, porque me imagino que entregaba algún material a la familia. Claro, él tenía mucho negativo guardado, que obviamente no traspasaba a las familias, no se las entregaba. A las familias les entregaba como algunas imágenes que eran, entre comillas, las más inocentes, y que, como dices tú, tampoco eran tan inocentes. Claro. O sea, vistas con los ojos, digamos, de la actualidad. Pero claro, lo que pasa es que las niñas empezaron a crecer. Y a medida que crecían las niñas, o sea, ya 15, 16 años, él buscaba niñas nuevamente de 9 a 12 años. Las iba descartando. Sí, le iba dejando sacar fotos y empezaba a buscar niñas más jóvenes. Entonces, como que este patrón empezó como a incomodar a la sociedad en la que él vivía. Y claro, cuando se descubrieron que tenía, no sé, cientos de negativos, no les puedo decir cuántos, pero eran cientos de negativos, y que la mayoría de estos negativos eran de niñas con, como dices tú, con poca ropa, porque él como que, entre comillas, las disfrazaba. No eran desnudos, pero sí eran como mostraban el hombro, que para la época era mucho. Sí, las piernas o las poses, porque también habían algunas en que estaban con ropa, pero la pose era muy sugerente. Sugerente. Claro, empezó a generarse como una especie de rumor. Claro. De abuso, pero no había, o sea, no ninguna de las niñas dijo que él la hubiese como abusado, ¿cachai? Físicamente. Claro, porque a lo mejor tampoco el concepto estaba acuñado, porque, como te digo yo, como pasan con todas las cosas, y las cosas cuando son novedades, en esa época la fotografía, por mucho que tú me dices, ya estaba más o menos asentada, pero de todas maneras era bastante joven la fotografía, ¿me cachai? No era popular. No era popular, en una práctica que no hacían mucha gente. Yo digo, tener acceso, imagínate verte ahora, como digo yo, para nosotros es tan natural, tan orgánico ver fotos por todos lados de nosotros, de uno, ya hace muchos años ya. Pero en esos años tener acceso a una fotografía era un lujo y era un privilegio también, ¿me cachai? Entonces, por eso se vio esa situación. Entonces, bien funado se fue Lewis Carroll. Bueno, lo que hizo fue que destruyó todos sus negativos, básicamente, y no agarró la cámara nunca más. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque necesitaba también limpiar su imagen. Sí, como les digo, él era profesor universitario, era escritor, era conocido por el libro Alicia en el País de las Maravillas. O sea, él tenía además como una vida social que no podía, entre comillas, como exponer ni perder. Entonces, al final lo que hizo fue romper todos sus negativos, que eran placas de vidrio. Las rompió y, claro, y lo que quedó fue lo poco que había entregado a la familia, y quizás algunas cosas que no alcanzó a destruir nomás. Pero mucha gente, como de lo que no pudimos ver nosotros, claramente lo delataba, ¿me cachai? Ya había, como dices tú, había ese patrón de buscar. Creo que habían diarios donde él describía también, habían diarios, parece, donde él describía cómo eran las fotos o las cosas. O sea, imagínate, era como un cuaderno artista al final. Sí, pero es que bueno, de artista entre comillas, también, o sea, como ya estamos hablando del arte en general, pero con solo entender, por ejemplo, para quien lo ha leído, quien ha visto las películas, no solo las de Disney, pero el libro de Alicia en el País de las Maravillas es bastante bizarro en general, también como narra todas estas cosas, fenómenos como esta niña que toma distintas pociones y que se cae, que entra como en un estado mental, con animales que hablan, con flores que le hablan, ¿me cachai? Es como bien extraño todo. Entonces eso, bueno, ese fue uno, como siento yo, como de los pioneros, el primer funado en la fotografía, por así decirlo. No sé si primero, pero por lo menos el más como claro, público quizá. Y que ahora, con los ojos de ahora, mucha gente ya lo afirma como si este tipo era pedófilo, este tipo, bla, bla, bla. Muchos lo han cancelado, muchos ya no leen sus libros, o no sé. Bueno, no sé cómo funcionan las cosas. Yo vi las películas de Disney, por lo menos que se ha, ¿cómo se llama? Se ha nutrido en toda su cartelera a lo largo de su historia a través de todos estos cuentos que contabas tú. Así que los hermanos Grimm y toda Europa pasó por las manos de Walt Disney. Entonces ya, después sigamos como en Europa. Ya la habíamos mencionado a esta señora, y para hacer un giro un poco también como
hacia dónde van las funas también, como la crítica social en general. Aquí estamos hablando como de abusos de este poder que tiene la Cámara, pero también habíamos mencionado la semana pasada, no sé si la semana pasada, pero bueno, la habíamos mencionado a Leni Riefenstahl. Perdón, que tu alemán es mejor que el mío. Claro, muchos años. Para quien no... ¿Cómo es? Riefenstahl, sí. Ya. Abre otra dimensión completamente distinta. Aquí no hablamos de abuso íntimo, sino de propaganda política. Claro, sí. Ella es como... Está funada por eso. La inauguró por haber sido parte del partido nazi, del nacionalsocialista. Y era la encargada de comunicaciones de Hitler. Era la relacionadora pública, claro, y la publicista. Sí. Yo creo, esto me podrán confirmar quienes hayan estudiado publicidad, pero yo tengo el recuerdo de cuando tuve unos ramos de publicidad, de que el origen de la publicidad como moderna, contemporánea, o sea, en otros tiempos de la propaganda, nació a través de Leni Riefenstahl y de toda la propaganda política alemana para poder difundir todo esto, o sea, todas las campañas que hacía Hitler para promover todo su movimiento supremacista, de que mucha gente se lo compró tan fácil. Bueno, que yo digo, ahora también es tan fácil o quizás digo siempre, de vulnerar a la gente y venderle un poco y en el ojo. Entonces, esta señora era bien, o sea, participaba bien de este adoctrinamiento. Ella era como una de las favoritas de Hitler. Ella, tú me contabas, bueno, también lo leí, actriz, después directora, fotógrafa. Fue productora también de varias películas. Entonces hicieron varias cosas para esto, y todo con la carga del supremacista, ¿me entiendes? De ver al hombre humano como un ser. Sí, es que si uno ve la obra, por ejemplo, de Leni Riefenstahl, antes de que Hitler la llamara a sus líneas, digamos, ella era una actriz bastante conocida, claro, y era actriz directora también de sus películas. Y de un tipo de películas que se hacían en Alemania que eran como bien, quizá, o sea, no estoy hablando todavía de lo que se hacían para el Partido Nacional Socialista, claro, sino que de las películas que ella hacía como a nivel comercial. Claro. De todas maneras, las películas eran así como muy épicas. Sí. En los Alpes, ¿cachai? Con mujeres con un prototipo de belleza muy aria, ¿cachai? Como, y de hombres así como fuertes, heroicos, ¿cachai? Era como, y bueno, las mujeres también, así como esforzadas, heroicas, pero con una belleza bueno, no sé si belleza en realidad llamarlo, pero como con un prototipo, con una estética muy definida. Y esas eran las películas que eran como... Que yo creo que eso le llamó la atención. Había una película que se llamaba Edelweiss. Edelweiss, eso. ¿Ya? ¿Esa? Es una flor así bonita. Sí, eso. Que claro, que era como que... se trataba justamente de la historia de personas que vivían en los Alpes y que yo no vi la película, ni me acuerdo tampoco mucho la trama, pero sí era como que ocurría en los Alpes y era todo así, y la luz, ¿cachai? Y a la Leni Riefenstahl le preocupaba mucho cómo llegaba la luz, entonces ella filmaba mucho como al amanecer, no sé, me recuerda a alguien que filmaba al amanecer y al atardecer por la luz que llegaba. me lo han dicho, yo que tengo como una fijación medio nazi, con cierta estética por buscar la belleza así como muy hegemónica. La belleza del paisaje. Claro, lo que pasa es que, claro, ese tipo de luz es una luz que modela muy bien, porque como tienen los rayos son muy largos, ¿cachai? Las sombras son muy largas, se recorta el fondo, claro, y la cosa como la luz amarilla, rojiza también le genera la piel, claro, ahora estamos hablando de toda esa eran imágenes en blanco y negro, pero de todas maneras, como las películas no eran pancromáticas, entonces eran más bien sensibles al rojo y al azul. Daban como un glow, como un brillo en las pieles. Las pieles se veían como casi blancas. Radiantes, ¿me entendí? Entonces era muy interesante de mirar eso. Claro. Y eso le llamó la atención a Hitler. Al caballero del bigote. El caballero del bigote. Entonces, o sea, todo esto como... Siempre yo digo, ahora no vamos a hacer la discusión de si separamos la obra del artista y toda la cosa, porque muchas cosas estéticas, o sea, incluso cosas que usamos a diario,
fueron inventadas en contextos muy trágicos, muy terribles, ¿me cachai? Y entonces uno nos dice, voy a dejar de usar la tostadora porque la inventó el no sé quién y era del partido de no sé qué, y no, pues, ¿me cachai? Finalmente como que, bueno, uno termina como que haciendo la vista gorda con ciertas cosas, pero sí el estar consciente de qué es lo que estamos admirando, de cómo se suceden esas cosas y por qué es lo importante de tenerlo bien claro, ¿me cachai? De qué lado de la historia uno se quiere poner también, pues, ¿me cachai? Y no poder como hacer una apología ni celebrar, porque como te digo yo, a mí lo decimos un poco en joda, pero a mí me ha pasado muchas veces que decía, oye, pero es que siempre tienes como cuerpos hegemónicos, musculosos y toda esta cosa. Claro, tus modelos son todos guapísimos. Pero que yo digo, pero claro, por supuesto. Y los... ¿cómo se llama? Es una cosa circunstancial que tiene que ver como con un interés más plástico y no como una cosa como valórica de que yo... Lo mismo dijo la Leni Riefenstahl. Exactamente lo mismo. No, pero ella, claramente, ella decía... Bueno, porque incluso ella le hizo fotos a personas afrodescendientes en África, hizo la los Masai, no fueron los Nubi. Ah, los Nubi, que eran estos altos, musculosos. Sí, es que los Masai también tienen esos brillantes, sí, pero esto, como que el otro día lo busqué y yo dije, no, porque yo busqué Masai y esta persona hizo un reportaje. Sí, pero es que es precioso, revista, me cachai, muy, muy bacán. No, y además que ella se preocupó también del vestuario, de que se notara, por ejemplo, el vestuario tradicional de ellos, sí, y que tenía muchos colores. Entonces, en las sabanas africanas, con estas cosas como estos campos, praderas amarillas, con árboles de vez en cuando, y el cielo azul, con nubecitas hermosas, y estas personas altas, casi 2 metros, de pura carne brillante, de piel morena, sí, ay, nosotros así como sexualizando, así como describiendo una cosa súper erótica, a lo mejor no, pero en general es eso lo que ella quería representar también, o sea, no sé si coincidentemente, o sea, también como fenómenos culturales, yo digo a lo largo de la historia, como estamos hablando como del cuerpo, ya que hicimos un paréntesis nomás, ha ido evolucionando de lo que se ha encontrado como bello en alguna etapa de la historia. La gordura era parte de la hermosura, se decía, como que y en otras instancias, como ahora mucho más contemporáneo, se critica por bueno, salen los nutricionistas, gente como experta que dice que no, que tienes que mantener un cuerpo atlético, no sé si un cuerpo atlético, pero alimentar, funcional, y que todo, que el bajo peso es como, no sé si bajo peso, pero un peso ideal proporciona tus medidas, es lo que uno te viene a tener. Pero yo digo, en otras instancias lo estético iba por otro lado, ¿me cachai? Sí. Porque a veces, como te digo yo, creo yo... Pero incluso yo creo que la Leni Riefenstahl persiguió una idea, un canon estético que era bien propio de ella en todo caso. Sí. O sea, ella era como, o sea, si bien es cierto, lo usaron, digamos. Pero yo creo que también venía como del arte clásico, como de la antigua greco-romano, olímpico, todo eso, ¿me cachai? Que eran dioses, que era como que sí, claro, ¿me cachai? Y los nazis, digamos, usaron como esta estética y esta idea de Leni Riefenstahl con sus fines propagandísticos. Ahora, yo recuerdo cuando estudié a Leni Riefenstahl para pasársela a mis alumnos en clase, recuerdo haber leído un texto que, claro, que ponía en duda o que a uno le hacía pensar. En realidad, ella fue porque, a ver, cuando fue esta cosa de Nuremberg, ¿cómo que se llama? Se me olvidó. El juicio de Nuremberg. A ella también la juzgaron. Sí. A ella también la juzgaron porque, claro, sus imágenes apelaban a un ideal, claro, de alemán. Sí, pues muy discriminador, sí, y que todo lo que ya sabemos, sí, que en general como de, no sé, por ahí, como te digo yo, que tenía que ver con la eugenesia, de lo que ya es un concepto, uy, que están jugando palabras raras. No, de esta definición de que la gente como con deformidades, con color de piel distinto, con un poco agraciada, era como de transformarse en un paria o llanamente, como lo hicieron, era eliminarlo. Claro, básicamente. Bueno, pero en este juicio de Nuremberg a ella la juzgaron por, digamos, por haber sido parte de la
del gobierno nazi, del partido nazi, y de haber usado las imágenes como propaganda para como lavarle el cerebro a la gente. Claro. Y ella se defendió. Y por eso digo, aquí es como para reflexionar, porque ella dijo que en realidad ella nunca buscaba, incitó, claro, a que la gente mirara o discriminara al otro, sino que ella buscaba la belleza en sus imágenes. Claro, uno ve sus imágenes y son bellas. Ahora, ella puede haber dicho eso para salir limpia de polvo y paja. Como lo digo yo. Claro, porque básicamente ella, claro, no la encarcelaron, o sea, tuvo un juicio, pero salió, entre comillas, absuelta, como judicialmente. Claro. Pero no salió absuelta socialmente. Sí. A ella se le cerraron todas las puertas. Claro. O sea, ella... hay un documental que es muy interesante y yo creo que siempre decimos que les vamos a hacer los links de los documentales. Yo creo que en el último vamos a poner todas las cosas que hemos mencionado y las vamos a dejar así para que las tengan. Bueno, hay un documental que pueden buscarlo en YouTube, que es un documental sobre la vida de Leni Riefenstahl, y se van a dar cuenta que pasaron muchos años entre que terminó la Segunda Guerra Mundial y fue el juicio de Nuremberg, hasta que ella volvió a hacer este trabajo con los nubes. Sí, porque ya estaba bastante avanzada, porque las fotos que aparecen, ella ya tiene como 80, ella murió como de casi 90 años o más. Haciendo fotografía submarina. De hecho, la última exposición que hizo de fotografía, porque aprendió a bucear y todo, porque ella, es que es un personaje, o sea, por eso vale la pena mirarlo, pero claro, lo que nos trae... No estamos haciendo apología, pero sí es importante entender la historia, o sea, Gengis Khan, hablar de Pinochet y todas esas cosas, no es que estemos haciendo apologías a ningún... No, o sea, yo creo que uno lo tiene que ver y lo tiene que ver con los fenómenos culturales, cómo se desarrollan. Exactamente, entender cómo fue que la fotografía se hizo parte de una atrocidad social, política, cultural, ¿cachai? Claro, porque generalmente como que dicen, no, que la fotografía es neutra. No, la fotografía es política, la fotografía muestra lo que uno quiere mostrar y tiene que ver con nuestros valores, nuestras convicciones, y eso es lo que uno hace, ¿me cachai? La fotografía no está lejana al fotógrafo, ni ajena, y tampoco está ajena al lugar donde publique. Ya hablamos la otra vez de la Farm Security Administration, a propósito de la Dorothea Lange, en que ellos también utilizaron la fotografía con fines políticos. Propagandísticos. Como para ir avanzando, habían como ya también casos más modernos, más contemporáneos, los voy a como resumir para no dilatar tanto, que son más famosos, Terry Richardson, Bruce Weber también, que son más contemporáneos. Estos son los últimos 20, 15 años. Y ellos sí que tenían había un tema como con abuso de directo. Pues claramente. O sea, ellos, por ejemplo... el fotógrafo, como le dices tú. Terry Richardson, un fotógrafo gringo, también como muy... bastante excéntrico en general, como yo creo que como de la escuela de Cindy Sherman, más o menos, como hacía muchas cosas, pero él, de alguna manera, desconozco cómo fue su proceso formativo, pero cómo terminó cayendo en este mundo de Hollywood, de celebridades, de la música, etc. Él hacía muchas fotos con artistas, mayoritariamente mujeres, con hombres también, pero mayoritariamente mujeres, en sentido de su estética era una fotografía muy como limpia, por así decirlo, que era este flashazo directo, que como muy, muy potentes, generalmente con un fondo blanco y todo eso. Creo que las últimas fotos como conocidas antes de su funa, que esto debe haber sido hace unos 10 años atrás, eran con Miley Cyrus, la cantante, que no fue ella como quien lo acusó, pero también toda esta gente se hacía un poco como amiga de él y participaban de estas cosas. Él ya, su trabajo de alguna manera conocido siempre debe haber partido como en los 70 más o menos, y las fotografías, muchas eran como muy eróticas, muy como las mujeres en poses muy sensuales, muy sexuales. Incluso muchos de trabajos de él hacía trabajos con prostitutas o con actrices porno. Sí, porque ese era como su nicho, claro. Y es como que ahí él
Y como que caía parado. Claro, entonces, y las celebridades como que les gustaba esta estética quizás, y qué sé yo. Sí, pero que ahí estamos hablando de provocar, ¿cachai? Claro. Entonces, como era muy provocador con sus imágenes, yo creo que algunas celebridades como que aceptaban posarle, sí, pero yo siento que como que las funas venían más por las personas que no eran tan celebridades. Claro, sí, no, y yo creo que ahí tiene que haber pasado en algún momento que se sobrepasó, porque más o menos era conocido lo que él hacía, entonces todas estas personas estaban como en conocimiento y consentían que él hiciera ese tipo de imágenes como con ese carácter sexual, y ya fue en los últimos, espérate, déjame buscar en qué, no sé si él me dice el año, pero está más arriba. Bueno, como ahí dice, como que la gente sabía, sí, un poco las prácticas que él tenía, que era porque el muchacho, sí, tenía sexo con esta, tiene fotos teniendo sexo que claramente calza en pornografía, pero y después tiene fotos, no sé, como con su mamá en el hospital, como, por eso te digo yo que muy parecido como a la cosa que hacía totalmente, Cindy Sherman y todo. Él, me acuerdo que usó unos lentes bien particulares con un marco cuadrado, con el puente así como separado, y casi todas las modelos les pasaba sus lentes, ¿me cachai? Y siempre tenían como un parte de la sesión de fotos, era como al final estaban todas con sus lentes cuadrados. No, a mí lo que o sea, lo que recuerdo siempre con Terry Richardson es que pienso en estas series o en las películas, cuando tienen que poner el fotógrafo como que se propasa, es como eso. Sí, claramente eso, es como el que te manosea, sí, el que arréglate un poquito, claro, más, chúpate el dedo, sí, ¿me cachai? O el que como que en cierto modo te lleva a una situación sexual, sí, así de a poco, y es como parte de que, oye, si quieres que esto funcione, si quieres tener después más contratos, si quieres, sí, tener más sesiones de fotos, pucha, tienes que ceder ante ese, entre comillas, requerimiento. Sí, no, por ejemplo, el Bruce Weber es más o menos contemporáneo, él todavía está vigente, sigue exponiendo, mucha gente lo sigue aplaudiendo. Yo lo expongo porque en la búsqueda de cómo documentarme con la información, sé que lo han funado, ninguna cosa ha llegado a nada, porque claramente cualquier como acusación que haga alguien tiene que pasar por un debido proceso, pero él mayoritariamente fue conocido como hizo fotografía de Calvin Klein, de todas esas catálogos de Mark Wahlberg en los 90, de ¿cómo se llama? American Eagle, o ¿cómo se llama esta otra marca que es bien conocida, que es muy gringa, que también hubo como una funa, ya está un documental sobre, ¿cómo se llama? Abercrombie & Fitch, que siempre, de hecho, la tienda, te voy a contar un poco, la tienda en Estados Unidos tenía a los anfitriones en la tienda misma, eran modelos hombres sin polera, todos con calugas, muy musculosos, muy atléticos, jóvenes, muy guapos también, muy caucásicos, a veces tenían negros también. A veces digo también, o asiáticos, pero tenían que tener esas características. Bueno, y este fotógrafo, yo no sé si es abiertamente gay, pero claramente tenía como ciertas inclinaciones y preferencias por estos jóvenes hombres muy agrasados. Sin grasa. Sí, musculosos y todo, y él los fotografiaba, y muchos, o no sé si mucho, pero algunos lo denunciaron y lo acusaron de que se propasara, de que hacía insinuaciones, de toqueteos y todo. Salió en este boom también como del fenómeno social cuando salió el Me Too. ¿Recuerdan? Sí, en Estados Unidos, que también se acusó a muchas celebridades? Bueno, él también le pegaron ahí un coletazo, pero este fotógrafo sigue vigente, tiene como 80 años, pero claro, pues, ahí, como te digo, yo siempre queda la duda de ahí alguien un poco mano larga, y si la persona no consiente eso, o sea, además que alguien, si tú les decís déjame agarrar, va a decir bueno,
pero te tienen que decir, bueno, porque sí, yo no lo hago porque no me ponen. No, pero... Yo ni siquiera eso, pero... Sí. Pero a propósito de eso, estaba pensando, claro, en este fotógrafo japonés, en Nobuyoshi Araki. Nobuyoshi Araki. Hay un documental también que se llama Araki Mentari, que lo pueden encontrar en YouTube, que es muy interesante. Ay, la otra, así como igual que el de Lana Riff. Muy interesante. No, pero... A la Sol les encantan todos estos fotógrafos funados, porque a ella le gustan los funados. No, mentira. No, pero es que me parece, que no quiero repetir la palabra para no hacerme un sedinazo, claro. Pero me parece que lo que pasa es que en el documental de Araki, no es que haya una limpieza de imagen, pero yo siento que también está hecho un poco por eso, ¿cachai? Como demostrar al fotógrafo en toda su irreverencia, en que él va, porque imagínense la sociedad japonesa, estamos hablando que él empezó a hacer fotos en los años 70, ¿cachai? Entonces es una sociedad muy pacata, muy conservadora, y él empieza a hacer fotografías muy sexuales, o sea, explícitamente sexuales, de bondage, o sea, mujeres amarradas, ¿cachai? Mujeres... el chivari que se llama, que son estos como amarras, como estéticas, por así decirlo, como unos nudos. Las imágenes de él son bien estéticas, en todo caso, o sea, uno ve a estas mujeres como colgando, ¿cachai? Amarradas, pero que son prácticas sexuales. Es que ¿cachai? Yo digo, no estamos haciendo como ahora, todo tiene una definición, pero se llama kink shaming, que es como el criticar una práctica sexual. Yo digo, en lo que lo venimos reafirmando desde el que partimos el podcast hoy día, es cuando hay consenso, cuando hay consentimiento, las personas adultas, de dos personas adultas o más, no hay problema, nosotros no vamos a criticar. Pero aquí no estamos diciendo que la práctica sexual del chivari o del bondage sea como algo malo per se, pero cuando alguien se propasa, porque imagínate en esa situación que es súper vulnerable, porque que hay literalmente amarrada. Claro, y lo que pasa es que en este documental, porque claro, yo vi las imágenes de Araki y son imágenes, como les digo, que están muy bien hechas, con una estética japonesa muy bonita, muy linda, pero en el documental se muestra este fotógrafo como juguetón, ¿cachai? Y es como todo, y él es como súper cool, ¿cachai? No, pero aquí dicen como artista radical casi poético. Casi poético. Lo que pasa es que yo veo el documental y él amarra a las mujeres, ¿cachai? La mujer está amarrada y en cierto modo es como que... Y desnuda. Mujeres que han consentido hacer eso, porque como que, imagínense, por eso contextualizo también, porque estaban en una sociedad muy rígida, muy como pacata, muy tradicional, entonces como que para esa mujer era muy liberador poder posar, ¿cachai? En estas situaciones que son como prácticas sexuales como transgresoras. Ya, pongámonos primero en esa situación. Entonces ellas accedían, pero el tema es que, claro, él es divertido, ¿cachai? Se notaba que como hacía manipulación emocional y dinámicas abusivas. Sí, lo que pasa es que a eso voy. En el documental se nota de que él estaba con la modelo, ¿cachai? Y él decía, pero te gusta, pero mira, te ves preciosa, que no sé qué, y claro... como que la hacía sentir halagada, como conectada, pero al final era como que querer meter la cuchufleta. Porque él, y con muchas terminó quizás teniendo sexo, no sé, o sea, a lo mejor con consentimiento, pero manipuladas, ¿cachai? Y ese es el tema. Y él fue funado, pero como no, a ver, como era con consentimiento, claro, no procedía, pero al final era una mala práctica en el sentido de que yo no digo que uno no pueda hacer fotografías de bondage, porque, insisto, las imágenes de él, como se dice ahí, no sé si es cierto, sus imágenes son casi poéticas, tienen una cosa como una dulzura, porque son mujeres, la mayoría no son modelos, la mayoría son amas de casa que querían posar y que querían sentirse sexy nuevamente, que querían sentirse así como libres, y está bien, me parece como una súper buena práctica el usar la fotografía como para subir la autoestima de las personas. Pero ¿qué haces tú en el momento en que tienes a esta persona totalmente vulnerable, colgada, amarrada, ¿cachai? Y que tú quieres como ponerle una flor en la vagina. Claro. ¿Cachai? La va a tocar. ¿Cachai? Sí, ahora, ¿cómo la toca? Si el tema no es que la toque, porque claro, ella está amarrada, no se puede poner nada en ninguna parte porque tiene la mano amarrada, lo tiene que hacer él.
el cómo lo hace, ¿cachai? Sí. Ahora, como te digo, en el documental yo no percibes. No se percibe como una limpieza de imagen, pero tampoco se percibe como una absolución completa, claro. ¿cachai? Porque como que uno dice, o sea, igual hay cosas raras, pero el documental es un documental, ¿cachai? Sí. Tiene obviamente un sesgo, porque y sí, los documentales, yo sé, tengo hartos detractores cada vez que yo digo esto, los documentales no son objetivos, los documentales los hizo alguien para decir algo político, claro, social, totalmente. Que tiene una connotación cultural y están dando un testimonio desde una perspectiva nomás, no son cosas absolutas, entonces claramente son eso, aquí como hemos dicho, no estamos sentenciando nada, pero sí poniendo una realidad que sí. Y que si hay gente que se ha sentido vulnerada, se ha sentido incómoda, se ha sentido pasada a llevar cuando ha estado en una sesión de fotos, o bueno, y aquí hemos hablado de otros temas, pero en particular en una sesión de fotos, puede decirlo, tiene que sentirse con la libertad y la comodidad de hacerlo, ¿me cachai? Y de que, por ejemplo, en el caso de Araki, para ponerlo como más cercano a casos quizás más domésticos, en que claramente él les dice a las mujeres que les va a hacer fotos de desnudo y claramente sexuales, no digo, muchos lo han tildado de pornográfico. Claro. Él también le ha sacado fotos a algunas celebridades, pero muy pocas, porque claro, sus imágenes son muy expuestas, claro. ¿Cachai? Entonces muchas celebridades no se quieren exponer tanto. Sí. Pero cuando tú estás en esa situación, que hay muchos fotógrafos que les encantaría hacer fotos a lo Araki, pero saben a qué se expone, sí, ¿no? Claro, claramente. Pero por motivos distintos, sí, no porque les guste así como como que decía la cosa poética. Claro, de que sea su personalidad poética. Claro, sí, yo creo que ahí uno tiene que tener ojo, porque los fotógrafos, yo he conocido muchos fotógrafos que le encanta hacerle fotografías a mujeres, a jovencitas. No, y ves un patrón, que es lo que me parece. Personas jóvenes que también, por ejemplo, personas jóvenes que buscan validación. ¿Por qué acceden a hacer eso? Porque, claro, quieren mostrarse, no les importa desnudarse, pero el otro ya hay está con una cosa como de liberación y como están con ese bichito. Y que la otra persona, que el fotógrafo lo percibe y sabe que puede manipular, porque tú tienes la cámara y lo vas a hacer ver. Bueno, a veces, como te digo yo, y esto aquí yo arriesgo demanda, hay muchos que yo digo ni eso, unos guanes penca para hacer fotos, penca, las fotos malas, mal iluminadas, mal compuestas, mal todo. Si lo único que querían era ver lo voy a decir para decirlo suave, una tetita, ¿me cachai? Sé que es mucho más nocivo, pero algunos que quieren ver un poco más que eso, o sea, quieren que la mina se desnude y que quede vulnerable a ellos, y muchos de ellos quieren ir un paso más allá, ¿cachai? Entonces, quieren tener como relaciones fáciles. Sí, entonces ahí yo creo que ese es el límite que uno tiene que poner siempre, y como nosotros como fotógrafos les podemos dar eso desde nuestra experiencia, tanto para el fotógrafo, para resguardar también su propia integridad y también entender un poco todo el fenómeno. Es como esto no es de gratis y no es el utilizar esa herramienta para aprovecharse. O sea, yo digo, en otras disciplinas también pasa. Sí. Hemos sabido que en la medicina también hay a veces abuso de parte de médicos, ¿me cachai? Y en otras instancias siempre va a haber alguien que va a querer así como que, sobre todo cuando hay una proximidad física o en una situación en que alguien está como expuesto o vulnerable, va a haber un intento de manipulación para tratar de aprovechar esa vulnerabilidad. Alguien se puede aprovechar, pero además también porque yo creo que a nosotros lo que nos interesaba también era dejar esa reflexión, así como la canción de YouTube, así, ¿qué en el nombre del amor? Claro. Aquí, ¿qué en el nombre del arte? O sea, vamos a ponerla de fondo, pero no, o sea, ¿qué permitimos en el nombre del arte? Claro. O sea, ¿hasta dónde permitimos cosas? Ahora, no como sociedad, porque yo también siento que ese es un arma de doble filo. Sí. Porque la sociedad hay una sociedad muy pacata y que finalmente no te dejan hacer nada. O sea, estoy pensando, por ejemplo, y con esto yo también arriesgo demanda. Por ejemplo, ¿te acuerdas que estaban criticando esto del Festival de Cine Pornográfico? Uh-huh. Que yo no me escandalizo si es que todas las personas que estaban ahí en las películas que estaban mostrando y los asistentes eran mayores de edad y
estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Claro, no, y además que con fondos públicos tampoco me molesta. No, y ahí lo que la gente tiende el error, para ponerlo en contexto, lo que la gente no entiende es que aquí no se estaba financiando para producir porno, aquí era para difundir un festival. Eso es lo que se recibió esa plata. Las producciones ya estaban hechas. Sí, totalmente. No era que le estuvieran pagando a alguien para que le pagara. Claro. No, y a mí no me parece, o sea, ¿por qué no esa funa y esa como controversia a mí como que me parece absurda? Claro, porque yo digo, es un tema que hay que poner. El porno se consume en cantidades industriales por niños, adolescentes, jóvenes, adultos. O sea, no nos sepamos los ojos. Hay que ponerlo en discusión. O sea, es algo que se está haciendo, que es una imagen que consume mucha gente. No, y además que yo digo, sí, puede ser que sea un tema en el que cómo se están educando nuestros jóvenes en la sociedad con la pornografía. Eso es responsabilidad exclusiva de sus padres, porque después le echan la culpa en los colegios. La sociedad entera gran parte de nuestra sociedad, ahora que nos volvimos mucho más conservadores que antes, están en contra de educación sexual en los colegios, porque no, a mi hijo le enseño yo, pero loco, tiene acceso al internet donde puede ver las barbaridades más y no hay ningún filtro, ¿me entiendes? Entonces no le echen la culpa al resto de lo que tienes que hacerte cargo tú con tu propio hijo. Y además que esta reflexión del festival tampoco iba por una cosa también tan educativa, si era poner en discusión, porque no sé si tú has escuchado, pero es como que dicen que no hay arte en la pornografía. Entonces, claro, pero que puede ser, porque, o sea, es como que una producción, porque al final la finalidad no es artística, claro. ¿Cachai? Y bueno, y hay muchos productores de películas o de digamos, de este segmento de imágenes pornográficas que dicen que sí, que ellos son artistas y que algunos más que otros. Entonces, la idea de este festival era poner en contexto justamente eso, o sea, ¿por qué no puede haber arte? Claro. Es cierto que el objetivo de este tipo de producciones no es hacer arte. Sí. Pero eventualmente. No, pero finalmente eso también, como te digo yo, cuando lo utilizan en las películas mainstream, el recurso estético, artístico, la licencia de poner escenas de sexo explícito o no explícito, muchas. Claramente son, como te digo yo, que son escenas, ya lo habíamos hablado en algunas películas. No sé, no me recuerdo quién, parece que era Scorsese o no me acuerdo, pero que ponían situaciones en las escenas de sexo, porque saben que eso también vende, porque saben lo que la gente, porque también es parte de nuestra sociedad, porque también es parte de la humanidad, es un fenómeno que no nos es ajeno, ¿me entendés? O sea, como que hay que sí hay que ser responsable, ¿me cachai? Sí hay que tomarlo como con altura de mira, con visión, pero no querer tapar el sol con un dedo. Sí, yo creo que, y ese es el tema, o sea, acá, que era lo que queríamos exponer con esto de los funados, claro. O sea, hay artistas, y en este caso fotógrafos, que es lo que nos compete a nosotros, que sí pasan un límite, sí. Que sí pasan un límite claramente, y los modelos, incluso la sociedad puede decir, oye, no, sabes que se pasó. Pero también hay temas que uno tiene que poner de lado y que son mal funados. ¿Cachai? Claro, o sea, sí, como que que no meritaba. No meritaba la funa, ¿cachai? Entonces, sí, entonces también que se tome con tanta ligereza, porque siento yo que en otras instancias también esta cultura de la cancelación, de como, ya, no, es que no, que porque dijeron que eso ya no se consume más, que si que fomenta tal conflicto bélico, no sé, o propagandístico, no, ya no se consume todo. Me parece muy bien que la gente tome y se posicione socialmente, políticamente, y eso está súper válido, pero a veces como que no hay que abusar de ese fenómeno, ¿me cachai? Y claro, y se tiende a abusar mucho en redes sociales. Pero eso, pues me parece que es un tema como para reflexionar. Sí, yo creo que podemos en alguna otra instancia en el futuro seguir como hablando de estos temas. Yo creo que hay que poner temas complejos, situaciones que nos afectan en discusión. Como nosotros tratamos de hacerlo siempre de manera lúdica, pero muy respetuosa, también muy responsable de lo que decimos, haciéndonos cargo. Pero eso, yo creo que esto ha sido como
una puntita, un barniz sobre este tema, pero eso, pues. Así que los dejamos invitadísimos para que nos sigan sintonizando como si fuera la radio, que nos sigan viendo y escuchando en Spotify, en YouTube. Por favor, suscríbanse, denle like, porque eso es nuestro alimento. Claro, compartan, coméntenos, por favor, algo, lo que sea. Yo digo, queremos surgir, no nos queremos hacer ni youtuber, ni famosos, ni nada, pero yo creo que es importante esta reflexión como en general, que haya un espacio de conversación, de fotografía, que a veces veo de tantas cosas y me parece fantástico que haya comedia, que haya teatro, otras disciplinas artísticas, pero en esto de lo que hacemos nosotros los fotógrafos estemos como no haya mucho. Entonces nosotros nos dimos la tarea autoimpuesta, pero porque nos gusta también, de comentar esas cosas. Así que eso, pues, Sol, nos estaremos viendo ya para un próximo capítulo, quizás el último de la temporada. Sí. Así que nos vemos. Adiós. Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.